Buenas tardes. Hoy es el día 31 de enero del año 2022 y saludo a todos los alumnos que siempre tengo y a los nuevos que parece que se van apuntando poco a poco. Vamos a explicar, el día de hoy toca hablar en profundidad sobre la elección de los 12. Ya lo hice la semana pasada, pero vamos a hablar con más profundidad de este tema. Voy a leer el texto que toca, que es vamos a rezar antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te amo, Señor Jesús. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues como empezábamos hablando, voy a leer el fragmento de San Lucas, que es el capítulo 6 de San Lucas, del versículo 12 al 16, para ponernos en situación. Y dice el texto: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y a Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Vamos con el versículo primero. El versículo primero, repito, dice: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Fijaos, rezar es absolutamente necesario, es básico para la vida del cristiano. Hay que rezar siempre. Recordad lo que os decía el otro día, que era la idea de levantarse y decir: gracias, Señor, alabado, bendito, glorificado seas. Glorificado quiere decir, cuando tú glorificas a Dios, quiere decir que le reconoces como Dios y Señor. O sea, bendito, alabado, glorificado seas, Dios santo, por lo bueno y por lo malo que tengo en este momento. Gracias por ser tú, gracias por darme la vida, por darme la oportunidad de llegar a ti después de esta vida. Esto es lo primero, o sea, hay que rezar siempre. Fijaos que el Señor mismo lo dice en Lucas, capítulo 11, versículo 9, dice lo que siempre sabemos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, o sea, pedid, como estáis abiertos, como estamos abiertos a lo que el Señor nos pueda dar, significa pedir, es pedir no solamente por ti, sino pedir también por todas las demás personas. Pedid, y si el Señor lo considera adecuado para ese momento, se te dará cuanto antes. En el misterio de Dios se te dará cuando Él considere que se te tiene que dar. O se le dará si rezas por otra persona,
a la otra persona en la medida en que el Señor considere que tiene que darlo. ¿Y cuándo? Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Buscad, por ejemplo, si tenéis que hacer si el Señor os inspira para hacer algún apostolado y no sabéis exactamente cuál hacer, si encajáis en uno o encajáis en otro. Buscad el tipo de apostolado, ponedlo en manos de Dios y hallaréis el tipo de apostolado que Dios quiere para vosotros. Llamad a la puerta y se os abrirá. Llamad a Dios, llamad pidiendo a Dios y se os abrirá. O sea, rezar hay que rezar siempre, que es lo que hace el Señor. Entonces, aquí vemos como Dios, Jesús, en un momento dado, sabemos que estábamos en un momento que os explicaba el otro día, en el que ya el Señor tiene muchísima gente que le va detrás, que le sigue, ¿no? Y nos explicarán que no solamente le siguen de la Transjordania, sino que también le siguen de Tiro y Sidón, es decir, gente de lo que llamamos hoy el Líbano, que era la antigua Fenicia, gente pagana, pero que ha oído hablar mucho de él, que sabe que él cura y que sabe que habla de una manera siguiente. Todo se extiende. O sea, eran 3 provincias, Samaria, Judea y Galilea, Judea, Samaria y Galilea, y cerca estaba lo que llamábamos Fenicia. De manera que la gente iba hasta el lugar de donde estaba Jesús para escucharle. Y llegado este momento, el Señor piensa que ha llegado el momento, como os dije el otro día, de fundar una familia. Y fundar la iglesia, que es lo que estábamos hablando. La familia estará formada por los más allegados de él, que son sus discípulos, la iglesia. Recordemos que cuando funda la iglesia, la funda incrementando la oración. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros nos encontramos ante una situación, rezar es lo que os decía antes, es que hay que rezar siempre, hasta llegar un momento en que la oración esté tan incorporada a la vida que estemos permanentemente en presencia de Dios. Y esto, gracia tras gracia, Dios nos lo irá dando, lo conseguiremos si estamos abiertas a Dios. Ahora, cuando estamos en una situación de mucha importancia, de mucho estrés o de mucha decisión, algo muy importante, hay que hacer como hizo el Señor, que es incrementar la oración. Incrementar la oración, ¿qué quiere decir? Quiere decir que recemos mucho más. Por ejemplo, no solamente Jesús, para que veáis el ejemplo, no solamente Jesús reza en el momento del bautismo. Nos dicen que Jesús, después de bautizado, estaba en oración. Sino que en otro momento, por ejemplo, cuando en la transfiguración dice, subió al monte a orar y allí se transfigura. Pero cuando verdaderamente hay un momento importante es cuando él está, importante de estrés, lo llamaríamos hoy, por ejemplo, es cuando él está en el Monte de los Olivos, o sea, después de la última cena. En la última cena, después de la última cena, va a empezar su pasión. Y fijaos que en el capítulo 22 dice, justo después de que él ha estado en el cenáculo con sus discípulos. Dice el texto, salió y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegando al lugar, les dijo, pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oraba. O sea, incrementará la oración porque se va, reza un tiempo largo, luego vuelve con sus discípulos, luego vuelve otra vez a estar rezando solo con su padre. O sea, es un momento que va a empezar la pasión, por lo tanto rezará y rezará en profundidad. ¿Cómo rezará exactamente en la cruz? En momentos graves de él, en la cruz concretamente, en la cruz dirá al Padre, le dirá,
Padre, perdónalos. O sea, se dirigirá directamente al Padre y le dirá, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otro momento dirá, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. En otro momento dirá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, incrementar la oración significa incrementar, o sea, que tomártelo en serio para nosotros. Tomártelo en serio. O sea, en un momento dado que, por ejemplo, pues digamos, a ver, vamos a poner cualquier ejemplo. Se me ocurre, pues yo qué sé, pues hacer un testamento. Sabemos que a lo largo de la vida el testamento va a cambiar a lo largo de nuestra vida dependiendo de múltiples circunstancias. Pero para hacerlo, al principio del primer testamento, tú lo haces con toda la ilusión, las ganas de que la gente se quede contenta, de no dejar a nadie de lado, de que la gente no se vaya a pelear. Si luego se pelean es otro asunto, pero tú has puesto todo el corazón, todo el sentimiento, todo, has intentado todo para que las cosas quedan lo mejor posible. Lo que pase después es otra cosa. A eso llamo yo tomártelo en serio. O sea, que con el corazón, incrementar la oración quiere decir que de corazón, interiormente, tú en serio pienses que quieres hacer las cosas muy bien y que las vas a hacer con el Señor. Además de incrementar la oración, de esta forma que digo, es decir, tomártelo en serio, lo que puedes hacer es pedir misas para una situación importante. Si, por ejemplo, no sabes, te han echado del trabajo y no sabes si verdaderamente tienes que seguir o los chicos jóvenes, por ejemplo, si tienes que seguir un oficio o tienes que hacerte farmacéutico, tengo que ser lampista, que a lo mejor me da más dinero en este momento de la vida y a lo mejor me alimento más, puedo alimentar más a mis padres, o tengo que estudiar farmacia. Eso llamo yo momentos trascendentales de la vida. Por ejemplo, entonces lo que se tiene que hacer es también pedir misas al sacerdote, o sea, decirle, padre, no hace falta que el sacerdote se entere de la intención por la cual vas a hacer la misa. Simplemente decir, padre, le encargo una misa para una situación concreta en la que estoy. Muy bien, y él la hace. O, por ejemplo, un trienio de misas, o por alguien que no cree, para que una misa al mes, para que ofrecerla a Dios, para que crea. A esto llamo yo rezar en profundidad, en situaciones especiales, ¿no? Porque, claro, a ver, Dios quiere para nosotros, o sea, Dios tiene un proyecto para nosotros. El proyecto que tiene es que seamos lo más parecidos a Jesucristo posibles. Es decir, a eso llamamos santificar. Para que seamos santos, para que nos santifiquemos. Como nos santificamos, siendo lo más parecidos a Jesucristo posible. ¿Y cómo era Jesucristo? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que por ejemplo, tengas más, aumentes la fe, tengas más confianza en él. Por ejemplo, tengas paz interior, tengas tranquilidad, tengas paciencia contigo mismo y con los demás. En esto hablo, esto es lo que quiere decir cada vez ser personas más parecidas a Jesucristo. Más caritativos, que queramos más a la gente, que no les juzguemos. A esto llamo yo el proyecto que Dios tiene para nosotros, que es ser cada vez más parecidos a Jesucristo. Claro, esto viene ayudado por la gracia santificante, que es la que recibimos en el bautismo, pero también viene ayudado por la cantidad de gracias actuales que recibimos a lo largo de cada año, de cada día. Gracias actuales gracias que nos da Dios, que si decimos sí a una cosa, vamos a recibir 2 más. Y si decimos sí a la siguiente, vamos a recibir 4 o 2 al día siguiente, no en ese momento. Y para eso siempre pongo el ejemplo de Zaqueo. ¿Recordáis en el capítulo 19 de San Lucas? Zaqueo, no puedo entretenerme a explicar, porque ya antiguos alumnos ya saben lo que quiere decir. Zaqueo era jefe de publicanos. Como tal, debía ser corrupto. Y como tal hizo su fortuna no solamente siendo corrupto, jefe, quiere decir que era jefe de jefes. O sea, que no solamente los publicanos les daban dinero, sino que además él hacía dinero por su parte. Entonces, Jesús sabe que Zaqueo pasa por Jericó y Jesús había pasado muchas veces por Jericó.
Pero aquel día Jesús pasa, le anuncian que va a pasar por Jericó. Y aquel día sí que Zaqueo dice, pues voy a ir a verlo. Y acepta ir a verlo. Otras veces se había cerrado, no había ido. Aquel día que acepta ir a verlo, el impulso, él no lo sabe, pero recibe un impulso de Dios que le hace decir sí, sí quiero ir a verlo. Y va a verlo. Se encuentra con una masa de gente enorme, no puede llegar a verlo, y entonces, ¿qué hace? Se sube encima de un árbol. Subirse a un árbol, mucha gente debía haber también, que también se subía a los árboles, pero es que él era jefe de publicanos, muy respetado y muy envidiado y muy temido. Que vieran a un jefe de publicanos subido a un árbol era francamente ridículo. Pero él dice que sí a la segunda gracia que Dios le manda, porque él podía haber dicho, pues no, hay demasiada gente, me vuelvo a casa y otro día lo veré. Otro día me levanto antes y ya lo veré. Y no, dice, no, aquel día se sube a un árbol y lo ve y pasa por la humillación de verlo desde arriba. ¿Y cuál es la gracia que recibe? Que Dios se para en el momento que para, Jesucristo se para en el momento que pasa, lo mira y le dice, hoy quiero comer contigo. Y ahí empieza su conversión. Esto es para explicaros que la cantidad de gracias que recibimos gracias espirituales constantemente durante el día de las cuales no nos enteramos. Pero que sepáis que las aprovechéis, que cuando las recibáis y veáis que adelantáis, que sepáis que es Jesucristo que actúa, que es Dios que actúa. Fijaos también lo que os estaba diciendo el otro día, ¿no? Con respecto a, dentro de este versículo 12, ¿no? Os estaba hablando de que, os hablé un poco, os dije que las formas que tenía Jesús de rezar, os dije que era una cosa completamente revolucionaria, o sea os dije primeramente que Jesús era una persona que, como tal judío, cumplía todas las reglas del judaísmo, es decir, no solamente iba a la sinagoga todos los sábados, sino que además iba al templo a rezar y además respetaba todas las fiestas de Pascua y las fiestas de las tiendas, todo lo hacía como un judío cualquiera. Pero es que además, él lo que hacía, por ejemplo, lo que hizo fue, digamos, tengo que poner en la contraposición de lo que hacían los demás judíos. Los judíos, como os dije el otro día, rezaban de pie o bien se postraban. Postrarse quiere decir tirarse por el suelo. Pero no rezaban de rodillas. Acabamos de ver en el Evangelio que os acabo de leer, cuando está en el Monte de los Olivos, cómo él reza de rodillas. Esto era totalmente extraño para ellos. O sea, que rezara de rodillas, que se pusiera a rezar de rodillas. Era una cosa rara, pero nos lo enseña y es lo que nos enseña a nosotros. Cuando hay un momento, ¿os acordáis que hay un momento que nos dice, en el Evangelio de Juan también nos dice que al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario y que la gente le andaba buscando, es decir, después de de hablar y después de hacer curaciones, él se iba, o sea, se iba a un páramo, se iba a un lugar al cual los discípulos les costaba encontrarlo, la gente no lo encontraba, los discípulos más o menos sabían por dónde podía estar, y rezaba allí solo con su padre. También era totalmente revolucionario, porque, y extraño, porque los judíos rezan en voz alta y, como os explicaba, rezan en grupo y rezan, como os dije, digamos, no solamente rezan oración personal o cualquier cosa que referente a lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, salmos, por ejemplo, recitan salmos, sino que también se acompañan de este movimiento. No están quietos cuando rezan, sino que rezan moviéndose. O sea, entiendo yo que debe ser, o bien debe ser la oración verbal en alto, acompañada del movimiento, quiere decir que refuerza la oración que están haciendo verbal, o bien que están realmente haciendo, que están aprovechando el tiempo, no solamente rezando, no solamente se refuerza la oración, sino que también sería como una oración doble, es decir, vocal y física a la vez. Esto es lo que hacen los judíos.
Y esto es lo que vemos en el monte, por ejemplo, en el Muro de las Lamentaciones, cuando cuando en un documental lo podemos ver perfectamente, cuando están delante del muro rezando en voz alta y moviendo el cuerpo. Al lado están las mujeres, no al lado, divididas, separadas. También Jesús, otra cosa que hace, o sea, no solamente se arrodilla, no solamente reza a su Padre a solas, cosa que los judíos no hacían, sino que también recordad que les da un puesto, un lugar a las mujeres, porque no os olvidéis de que en la época, que es el siglo I después de Cristo, si ahora hay machismo, y ahora cada vez menos, en aquella época el machismo era absoluto y total, pero no solamente entre los judíos, sino todos los romanos, los griegos, todos los reinos del alrededor eran totalmente machistas. O sea, las mujeres no contaban, claro que contaban, pero las mujeres de hecho no contaban para nada, y os lo decía, las mujeres no eran invitadas a la sinagoga, nada más hombres podían entrar en la sinagoga. Sí que las mujeres podían entrar en el templo, sí que podían entrar en el templo, pero tenían el atrio de las mujeres y nada más veían a los hombres a través de las celosías. Entonces, esto es algo que Jesús va a cambiar totalmente. No podrá cambiarlo desde el principio, pero lo que va a hacer, y lo veremos ahora en un ejemplo que os pondré, en los Hechos de los Apóstoles, lo que va a hacer es hacer grupos de oración en los cuales va a mezclar hombres con mujeres. Otra cosa totalmente revolucionaria, no existía. Las mujeres rezaban por su cuenta. Tenemos el ejemplo ya os lo dije, de la profetisa Ana, de la Virgen María que reza el Magnificat, de otra Ana, que ya os pondré el ejemplo en la primera carta de Samuel. Tenemos el ejemplo de Débora, pero el hecho de que hubiese grupos de oración mixtos en los cuales hombres y mujeres rezaban, esto era totalmente innovador. Entonces, os voy a explicar para que veáis que me apoyo, o sea, que no lo digo porque sí, sino que me apoyo en la Biblia para que lo vea, para dar fe de lo que estoy diciendo. Os voy a leer un fragmento de los Hechos de los Apóstoles en los que explica lo que yo acabo de decir, ¿no? Vamos al capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Tengo que explicaros lo anterior, para que os deis cuenta. También ya sabéis que me gusta, o sea, sabéis, para los nuevos alumnos que se incorporan hoy, sabéis que yo siempre digo que el Antiguo Testamento se tiene que completar con el Nuevo y el Nuevo Testamento con el Antiguo, si no, no se acaba de entender bien todo. Ahora lo que voy a hacer es explicar un fragmento de Lucas, apoyándome en los Hechos de los Apóstoles y basándome en los Hechos de los Apóstoles para explicaros que verdaderamente los discípulos, los apóstoles, hicieron grupos mixtos de hombres y mujeres, seguramente porque Jesucristo se lo explicó y vieron que Jesucristo lo hacía. Capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos más o menos, no lo dice, en los Hechos de los Apóstoles no lo dice, pero más o menos estamos, vamos a poner el año 39, 40, 41 del siglo I después de Cristo. Recordad que el Señor muere en el año 33, o sea que han pasado 7, 8 o 9 años. Y estamos en un momento que había habido un momento de calma, pues estamos en un momento en que Herodes, recordad que os hablo siempre de Herodes el Grande, que es el de la época de los santos inocentes, de Herodes Antipas, que es el de la época, el Herodes, que es el hijo de Herodes el Grande, el de la Pasión de Cristo, y este Herodes del año 40 más o menos, es Herodes Agripa I, es decir, es el sobrino de Herodes Antipas, sobrino del que vio a Jesús en la Pasión. Este Herodes Agripa I, en este momento, desata una persecución contra los cristianos. Y viendo que los judíos están muy contentos por esta persecución que es desatada contra los cristianos, dice el texto que pasa por la espada, es decir, decapita a Santiago. Santiago
decimos que ese es Santiago el mayor, es decir, uno de los discípulos de Jesús. Es el primer mártir discípulo. Acordaos de que el diácono San Esteban, cuya fiesta se celebra al día siguiente de Navidad, es diácono. Pero el primer mártir, apóstol, es Santiago el mayor. Pues en esta época, o sea que sobrevivió Jesús unos 7 u 8 años, Herodes Agripa I mata a los discípulos, a Santiago. Santiago el mayor muere. Como está muy contento, el pueblo sigue contento, lo que ocurre es que entonces manda meter en prisión a Pedro, el jefe, lo que llamamos hoy el Papa, el jefe de los discípulos que ellos conocen muy bien. Pedro, en otro momento anterior, sabemos que había salido de la cárcel, lo habían metido en la cárcel y milagrosamente había salido de la cárcel. En consecuencia, como Herodes sabe todo lo que ha pasado en la época, hará unos, si ahora estamos a 7 años, pues hace 6 años, o sea, un año después de morir el Señor, aproximadamente, más o menos, sabe que Pedro ha salido milagrosamente de la cárcel y ha vuelto al lugar en donde empezó a predicar, y entonces lo vuelven a coger y lo vuelven a juzgar en el Sanedrín. Esta vez va a coger a 4 escuadras de 4 soldados cada una para dar una completa y total seguridad de que Pedro no se va a escapar. Entonces, nos vamos a encontrar con 4 escuadras de 4 soldados, 4 por 4, 16, y estas escuadras seguramente se debían turnar cada 3 horas. De manera que tenemos a Pedro en una mazmorra, lo que llamamos una cárcel, de la época, y custodiado en el interior de la mazmorra, de la cárcel, por 2 soldados y en el exterior por otros 2, que se turnan cada 3 horas. El texto nos dice, cuando empiezo a explicarlo, el texto nos dice que Pedro estaba tranquilamente durmiendo. Fijaos si tenía fe. Lo cogen preso, se da al Señor y duerme y por supuesto preso y atado, preso, atado y con 2 soldados dentro de la cárcel, dormía a pierna suelta, dice el texto. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y también había unos centinelas ante la puerta que custodiaban la cárcel. Dice el texto, de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro, le despertó y le dice 3 cosas. Una le dice, levántate deprisa. Luego le dice, cíñete y cálzate las sandalias, vístete, levántate, vístete y ponte el manto y sígueme. 3 cosas le dice, levántate, vístete y corre, vámonos. Dice el texto que durmiendo como dormía Pedro, él no sabía bien si aquello era una duermevela, si estaba en duermevela o realmente le estaba pasando en realidad, o estaba teniendo un sueño. El texto te dice, Pedro, no, dice, Pedro no acababa de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba que estaba en una visión, ya estuviera en visión o en duermevela o estaba teniendo un sueño. Él verdaderamente ve una gran luz, que es el ángel que se acerca, que está en la cárcel. Probablemente el texto te explica después, él se levanta, se viste y se va con el ángel, se le caen las cadenas. Entonces sale y atraviesa la primera puerta, no la puerta de la cárcel, la primera puerta, luego atraviesa una segunda puerta y dice el texto que una vez en la calle el ángel lo dejó. O sea, el ángel lo que debió hacer fue seguramente hacer este milagro de que se le cayeran las cadenas, porque está detalladísimo el texto, e infundir un sueño enorme en los guardianes para que se durmieran y se dieran cuenta de que en el momento en que se despertasen se dieran cuenta de que la puerta estaba abierta de la cárcel y Pedro no estaba.
Dice el texto, habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle, y de pronto el ángel se apartó de él, desaparece. ¿Qué hace Pedro? Se encuentra solo en medio de la ciudad por la noche. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer? Hace aquello para lo cual os cuento este fragmento. Se va a casa de la madre de Marcos. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es uno de los evangelistas y la madre de Juan Marcos estaba en una casa rezando en un grupo de oración por la salud de Pedro. Porque aquí nos dicen, mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. La iglesia rezaba insistentemente por él a Dios. O sea, mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia reza por Dios, por él a Dios. Pedro inmediatamente se va directamente al lugar. Debía haber varios grupos de oración, pero se va a casa, concretamente a la casa de la madre de Marcos, perdón. Y dice el texto, está tan detallado que fijaos lo que dice el texto, dice, se marchó a casa de María, la madre de Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Y fijaos que dice que cuando toca la puerta, dice, llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta, que se llamaba Rosa, quien al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que se fue allí a los discípulos diciendo que estaba Pedro fuera. Claro, ellos no le creyeron. ¿Y qué es el comentario de ellos? ¿Cuál es el comentario de ellos cuando esta Rosa les viene a decir que Pedro está en la puerta? Le dicen, está loca, será su ángel, está loca, dicen. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle le vieron y quedaron atónitos. Él les hizo las señas diciendo con la mano para que se callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y añadió, comunicad esto a Santiago, que era el Santiago el menor. Santiago el mayor había sido decapitado por Herodes Agripa. En este momento el jefe de la iglesia era Santiago el menor. Explicad mi escapada de la cárcel, cómo ha tenido lugar y decidle a Santiago el menor que yo me tengo que escapar porque si no me persiguen. Pero el detalle, y entonces ya sigue por otra cosa, pero el detalle que yo quería explicaros y que yo en el cual me apoyo es el hecho de que sepáis lo que os he dicho, que Pedro cuando sale de la cárcel inmediatamente se va a casa de la mujer, de la madre de Marcos, porque allí hay un grupo de mujeres y hombres que están rezando por Jesús, por Pedro, para que salvara a Pedro. Eso es lo que quería justificar, lo que os quería explicar. Bien, entonces, aparte de esto, de lo que se puede deducir de esto que decía también, ¿no? Quería explicaros que también de este fragmento que se refiere a la oración antes de constituir la iglesia, ¿no? Quería explicaros también que es importante ver la actitud que tenemos que tener cuando nosotros rezamos. ¿Qué actitud tenía Jesús? ¿Y qué actitud tenemos que tener nosotros? Si nosotros creemos en que verdaderamente en la iglesia está el Santísimo, está Jesús crucificado, está allí, está en que la sagrada forma es real, que está el cuerpo y la sangre del Señor, está en el sagrario, tenemos que tener la máxima devoción posible frente al sagrario. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a una iglesia y buscar con la mirada dónde está el sagrario y dirigirnos con la mirada a dónde está. Y acercarnos a él y entonces, si verdaderamente lo sentimos que verdaderamente es cierto y tenemos un gran respeto, lo que pensamos por dentro se refleja por fuera. Es decir, la genuflexión que hacemos es profunda, es grande, no es una pequeña genuflexión, una cosa de cabeza pequeñita y ya está. El interior se refleja en el exterior, eso es lo que quiero decir. O, por ejemplo, cuando estamos en misa
y llevamos a nuestros hijos a misa. Si alguno de los hijos nuestros ven que estamos un poco distraídos o que, pues, que no pensamos en otra cosa, que no hacemos caso de lo que dice el sacerdote, que no seguimos bien la misa, ellos que son como esponjas, verán también que se dan cuenta de que mi papá o mi mamá, bueno, parece que se aburren. Yo también, la verdad es que no entiendo mucho lo de la misa, también me aburre mucho, pues bueno, pues también lo sigo el ejemplo de mi papá. Por eso es tan importante el hecho de que cuando estemos delante del Señor, que la forma de rezar nuestra ha de enseñar el interior nuestro ha de enseñar, ha de manifestarse en el exterior. También porque no solamente estos dos ejemplos, sino también porque hay gente alrededor que nos puede mirar y si nos ve devotamente unidos, también les aumenta la fe. O sea, es importante la forma de rezar, es importante. También, o sea, la actitud, sí, fijaos que la actitud, dentro de lo mismo, la actitud de la oración que tengamos, también invita a que otros tengan ganas también de rezar. La prueba es que cuando veían los discípulos rezar a Jesús, hay un momento que le dicen: Señor, enséñanos a rezar como tú rezas, porque les llamaba terriblemente la atención. Les llamaba la atención que se fuera lejos y que estuviera rezando de rodillas o apartado, porque no tenía nada que ver con su cultura. Por eso le preguntan, y el Señor dice: cuando recéis, rezad, entonces les enseña el Padre Nuestro. O sea que el recogimiento es importantísimo en la oración. Con respecto a esto, entonces, creo que más o menos hay una cosa importante que me gustaría aclarar para ya acabar este primer versículo, que es que se tiene que rezar, o sea, tú rezas de dos formas, has de rezar. Has de rezar en tu interior, que es lo que el Señor te enseña, a diferencia de los judíos o con los judíos, y has de rezar con la Iglesia. Es decir, en comunión con la Iglesia, en común unión con la Iglesia. Has de unirte a la Iglesia, has de realizar la oración comunitaria de la Iglesia. Es decir, la Iglesia, dejaos de cosas. O sea, la gente que dice: pues esto yo ya me entiendo con Dios, yo la Iglesia sí, pero debido hay muchas cosas que no entiendo, las cosas tendrían que cambiar, no me acaba de convencer, pero bueno, sí, pero bueno, yo soy creyente, o sea, yo creo en Dios, ya me entiendo yo con Dios. Erraos, porque la Iglesia es santa, instituida como familia por Jesucristo, formada por hombres santos, que son pecadores, como todos nosotros somos pecadores. En la teología, por teología entiendo lo que Pablo entiende en uno de tantos viajes, no me acuerdo ahora si es Corintios o Efesios, no me acuerdo ahora, sobre el cuerpo místico de Cristo, que es que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Esto es lo importante. Es decir, que nosotros formamos parte de la Iglesia, que tenemos que rezar con la Iglesia, junto con las cosas que rezamos particulares, hay que rezar con la Iglesia, con las cosas que reza la Iglesia y para la Iglesia. Rezar con ella y rezar a propósito de ella, por ella, para que las cosas vayan mejor, para que Dios les ilumine, para que el Espíritu Santo les ilumine. No podéis decir: no, yo rezo por mi cuenta, pero yo como católico yo no me siento unido a la Iglesia. No, yo tiro por mi lado. No se puede. O sea, está la oración comunitaria y la oración personal. Sí, si verdaderamente tú notarás que te transformas a medida que vayas rezando no solamente tú sola,
sino con la Iglesia y para la Iglesia y por la Iglesia. Si no, no te transformarás. Digamos que vas cojo, porque somos católicos, católicos, apostólicos y romanos. Hay que rezar y pertenecer a la Iglesia, porque es la Iglesia, Jesucristo nos manda para evangelizar al mundo entero. Luego formamos parte de una familia, que es la Iglesia. No tengáis para nada en cuenta los altibajos de la Iglesia. Así ha sido durante 20 siglos o 21 siglos. Pensad que la Iglesia es santa, santa formada por pecadores. Y uníos a la Iglesia y rezad por el Papa, rezad con el Papa, rezad con todas las personas que rezan. Uníos a la oración de todos los países, de toda la gente que reza también en el pequeño resto que queda. En cada país, en cada pueblo, existen personas que rezan. Pues unámonos en espíritu con toda la Iglesia, que es la verdadera Iglesia, que reza por y con la Iglesia, para la Iglesia. Y entonces, simplemente explicaros un poco más con respecto al fragmento este de Lucas, ¿no? En el que estaban hablando de los apóstoles, ¿no? Bueno, los apóstoles son los apóstoles que van a vivir con él, y va a elegir, ¿no? A ver, el texto te dice, el texto en el capítulo 6 te da los nombres de los apóstoles, ¿no? A ver, tenemos a Pedro, que tenía un carácter fuertísimo, y que dirá, como decimos todos, Señor, lo que quieras. Tú tienes palabras de vida eterna, le dice en un momento dado. Yo no sé a dónde iría si no fuera por ti. Y lo niega 3 veces. Llegado el momento se asusta y lo niega, aunque luego vuelva. Pedro y Andrés eran pescadores, Santiago y Juan también. Nos encontramos con que Mateo, que es Leví, ya os lo dije, es publicano, y le va a costar mucho más, en el caso de cambiar de opinión, a Mateo volver otra vez con los romanos, que a Santiago y Juan, Pedro y Andrés, que son pescadores, al fin y al cabo eran de Betsaida, o sea, tenían negocio propio. Luego podían, después de dejar al Señor, o en el caso de que las cosas se torcieran, volver a ser pescadores. Tenemos a estos apóstoles y tenemos, por ejemplo, a Simón Zelote, para que veáis el tipo de gente que elige Jesús. Y no nos avergoncemos para nada de formar parte de la familia de Jesús, que es la Iglesia. Simón Zelote pertenecía, le llamaba Zelote porque pertenecía a un grupo religioso que eran terroristas, eran fanáticos. O sea, elige a un hombre fanático, terrorista, que pertenece a un grupo religioso. Y es Simón. En otro momento dado, elige a Felipe, que también era de Betsaida, o sea, de donde eran Pedro y Andrés. Y Felipe encuentra a Natanael y dice, Natanael, y le dice, es que hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, ¿y de dónde es? De Galilea. Galilea estaba totalmente desprestigiada, era una provincia desprestigiada. Y Natanael dirá, de Nazaret puede salir, de Galilea, perdón, puede salir algo bueno. Y se añade al grupo, porque cuando lo va a presentar, le dice Natanael, y el otro, y Natanael le dice, Señor, ¿me has visto? Y dice, antes de que tú me vieras, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Y así. Finalmente, explicaros, ¿no? Deciros como siempre, que como nosotros no son personas impecables, son personas frágiles, se equivocan y pecan exactamente igual como nosotros. Por eso os insistía tanto en que pertenecierais a la Iglesia, que nos desviéis de la Iglesia, ¿no? Y finalmente quería explicaros el hecho de que en la primera carta los Hechos de los Apóstoles, claro, nos quedamos cojos, porque Judas Iscariote se suicida. Luego el colegio apostólico, es decir, Jesucristo funda la Iglesia con 12 personas, que son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel serán figura de lo que luego él elegirá, que son los 12 apóstoles. Entonces, estamos cortos, nos falta uno. Entonces, porque ya les digo que Judas Iscariote se suicida.
Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el capítulo 1 de los Hechos, se nos dice que hay que elegir, Pedro decide que hay que elegir a un apóstol más, porque si Jesús ha elegido a 12, uno ha muerto, tiene que elegir a otro. Claro, a ver, ¿a quién eligen? Quedan dos, dice, de entre toda la gente que había ido con ellos desde el principio, es decir, desde el bautismo de Jesús hasta que ven la resurrección, desde el principio del bautismo, repito, de Jesús, hasta que asisten a la resurrección, o sea, que ven que Jesucristo no solamente resucita, sino que asciende al cielo, como tales, ellos seleccionan a dos. Seleccionan Pedro, con la adquisición de los demás apóstoles, dice que hay dos. Capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 23. Presentaron a dos. Barsabás, por su nombre, que le llamaban el justo, Barsabás, y otro que se llamaba Matías. Entonces, dice el texto, y rezaron. O sea, no es que ellos digan, Pedro a la cabeza diga, vamos a reunirnos y vamos a decidir, como si fuera un consejo. No, 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 no. Rezan y hacen que sea Dios el que lo elija. Es decir, ellos no cuentan nada, tienen eso clarísimo. Es Dios el que elige a los 12 discípulos, es Dios el que va a elegir al nuevo discípulo. Dice, y como es un momento importante, rezan. Y dicen, entonces rezaron así, tú, Señor, que conoces el corazón de todos los que estamos en este momento y de todos los dos, Barsabá y Matías, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar este ministerio del apostolado. Lo repartieron a suertes, es decir, era una cosa que tú puedes pensar que es curioso, porque puedes decir, bueno, a suertes te puede chocar, porque a suertes pero era algo, a mí me chocó al principio cuando lo leí, pensé, pues sí, la verdad es que a suertes suena como no sé, superstición, o suena como a suertes, casualidad. No, era una forma de que tenían ya en el Antiguo Testamento de rezar y de elegir. Y tened en cuenta que cuando lo echan a suertes, no es de una forma superficial, como si dijéramos, vamos, a ver, que salga lo que salga. Sale 2 de trébol, pues 2 de trébol. Sale 4 la reina, pues que salga la reina o el rey. No, lo hacen, la intención es lo que cuenta. Lo hacen pensando que lo que salga es la voluntad de Dios. Esta es la diferencia. Una cosa es decir, que salga lo que salga, y otra cosa es decir, no, lo que saldrá será voluntad de Dios. Lo echan a suertes y sale Matías. Entonces, la suerte cayó en Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. O sea que en esto consiste la clase de hoy, ¿no? Os he explicado, al final, os he explicado un poco los discípulos, cómo eran y las características de cada uno de ellos. Os he explicado también ahora cómo eligen al 12º apóstol, que es Matías, en sustitución de Judas Iscariote. Os he explicado al principio que hay que rezar siempre, constantemente, y que esta oración para que esta oración se convierta en algo que siempre hacemos de manera ya automática, de manera que no automáticamente, sino de forma automática, o sea que ya incorporemos a Dios en nuestra vida. Os he dicho que es importante rezar sobre todo en los momentos, siempre hay que rezar, pero incrementar la oración de forma fuerte y consistente en los momentos difíciles. Así lo hacía Jesucristo, así lo hizo en la cruz, así lo hizo en el Monte de los Olivos, así lo hizo en la Transfiguración, cuando iba a tener lugar, así lo hizo cuando le bautizaron.
Os he explicado las diferentes maneras en cómo rezaban los judíos y cómo Jesucristo incorpora distintas maneras de rezar y con que la gente abre la boca, se queda con la boca abierta, aquella gente de la época, porque nosotros ya sabemos que hay que rezar de rodillas, pero ellos no sabían rodillas y cómo, y de la forma, ¿no? Y cómo junta a hombres y mujeres para rezar en concreto. Y os he explicado también la forma en que hay que rezar con el cuerpo, demostrando el interior de cada uno de nosotros. De manera que yo creo que esto ha quedado claro y seguramente pues la semana que viene, yo ahora cerraré la grabación, la semana que viene ya empezaremos las bienaventuranzas, si Dios quiere, y ahora cerraré la grabación y podemos hacer preguntas. Para los demás, os espero la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a rezar antes una salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene. No estaré la semana que viene. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel y me presento a ustedes desde este canal en España. Les invito a seguirme para poder participar en el espacio La Sagrada Escritura en profundidad desde cualquier parte del mundo en el cual se encuentren. La clase de Biblia tiene lugar todos los lunes a las 19 horas, hora de España, 12 horas, hora de México. Y ustedes pueden conectarse fácilmente vía Zoom a dicha hora, en directo, o bien recibir la clase en diferido al día siguiente. Les espero con muchísimo cariño y muchísima ilusión, unidos en los corazones de Jesús y de María. Hasta pronto.